Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo soy Jocelyn Rodríguez, parte del equipo de educación en Interbank. Como saben, todos los meses traemos una charla para seguir aprendiendo más. Este mes estamos trayendo una que es súper importante para todos: cómo mejorar nuestras finanzas familiares. En esta charla nos va a acompañar Luis Pretel y Mariana Rubio. Ambos son expertos en salud financiera y personal. Y además son esposos, así que nos van a poder contar desde su experiencia cómo organizarnos mejor. Bienvenidos, Luis y Mariana. Hola Jocelyn, ante todo, muchas gracias por esa introducción y gracias por esos expertos en finanzas personales. Esperemos estar en la altura. Les cuento un poco de mí, mi nombre es Luis Pretel, yo tengo varios años trabajando en el Interbank, he pasado por varias áreas, la banca empresa, la banca corporativa, los financiamientos estructurados, las finanzas corporativas y actualmente soy jefe del canal Select, pero en nuestra casa, el jefe sería. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Rubio y además de ser la jefa de la casa, también he tenido la oportunidad de trabajar en Interbank muchísimos años. Nos hemos cruzado de hecho en algunas áreas, pero nuestros perfiles son diferentes. Mi esposo es mucho más financiero, entonces por ende puedes decir que es un poco más estructurado, y yo soy más marketera, es decir, un poco más libre. Amor, y ya que estamos empezando y un poco para calentar motores, te voy a dar unos datos que seguro no sabías. ¿Sabías, por ejemplo, que en el Perú el 39% de las personas ahorró durante el último año y de ellos solamente el 48% pudo ahorrar lo que tenía pensado? 79% de las personas tuvieron que gastar sus ahorros durante la pandemia. Y un dato también bien interesante, no tan sorprendente, es que los peruanos cuando ahorramos, ahorramos para la educación, ya sea de nosotros o de nuestros hijos, y también para comprar algún tipo de bien. Algo que me preocupó, sin embargo, es que no es necesariamente algo que hagamos las personas, el ahorrar para invertir. Y de eso vamos a hablar más adelante. Sí, eso es muy interesante. O sea, en general, como país, no hay mucha cultura del ahorro. Creo que es muy importante este tipo de charla justamente para eso. Y tengo una pregunta. ¿Considerarías que el dinero es lo más importante? Lo más importante, probablemente no. Ciertamente no. Pero creo que sí lo hemos vivido nosotros en casa, ¿no? Y creo que muchas personas han vivido, que el tener el dinero bajo control nos da tranquilidad, ¿no? Algo tan importante para la vida. Y también nos permite poder cumplir nuestros objetivos, ¿no? A través de ese orden y la prolijidad en el manejo de nuestras finanzas. Es muy interesante lo que está diciendo Luis. Por eso es que la charla de hoy se trata de cómo administramos nuestras finanzas familiares. Y bien importante porque acá se cruza con temas que ya se han tratado antes, como finanzas personales, y cómo llegamos a mezclarlos. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Es justamente eso, ¿no? Cómo, siendo dos personas con perfiles diferentes, podemos lograr organizarnos y tener mejor nuestras finanzas familiares para proyectarnos para el futuro. Lo vamos a dividir en 4 frentes. El primero es que vamos a conocer acerca de las finanzas familiares, luego la importancia de ellas, consejos para nuestra salud financiera, y vamos a dejar el último bloque para unas preguntas. Vamos ahora, sigamos calentando motores. Y vamos a hablar un poco justamente de qué son las finanzas familiares, ¿ok? Y yo los podría resumir en 3 superpoderes, por llamarlo de alguna forma. Primero, alguien que maneja sus finanzas personales así, bien ordenadito, tiene claridad acerca del dinero que entra y también del dinero que sale. Tiene clarísimo, ¿ok? Otra parte muy importante también es que se ha forjado el hábito del ahorro. Pero no solamente ahorrar, sino también invertir lo que he ahorrado. Porque si no ahorro para gastar simplemente, el patrimonio de la persona se va a mantener siempre por aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente, es importante para el manejo ordenado y prolijo de las finanzas personales que todos en la casa tomemos partido de ello. Todos tenemos habilidades, ¿no? Y aspectos por mejorar. Como equipo debemos unir ambos aspectos para el mejor manejo de nuestras finanzas familiares. Ahora, ¿por qué es importante tener buenas finanzas familiares? A lo largo de la presentación lo vamos a desarrollar a detalle, pero acá hay unas ideas que nos pueden servir. Cuando estamos ordenados en el manejo de nuestro dinero, vamos a tener esa estabilidad tan importante para manejar las cosas con tranquilidad. Al mismo tiempo, vamos a poder construir un patrimonio que sea cada vez mayor en nuestro beneficio y también en el de nuestros hijos. Finalmente, nos va a permitir también, ante cualquier vicisitud de la vida, cosas que no podemos controlar,
tener ese ahorrito, ¿no? Que nos permita afrontar las situaciones de la mejor manera. Habíamos mencionado ya, pero lo reitero, nos va a permitir cumplir las metas que tenemos como familia. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el desarrollo profesional de nosotros mismos y también de nuestros hijos. Y finalmente alejarnos de ese mal endeudamiento o sobreendeudamiento, que es algo que seguramente nadie de nosotros quiere tener. ¿Cómo vamos a seguir? Durante la charla vamos a hablarles de 9 consejos prácticos y esta parte la pasamos rápido, pero no se preocupen, vamos a entrar al detalle de cada uno de estos 9 consejos. Primero, involucra a tu familia. ¿De qué trata esto? Ya les dijimos, somos perfiles, por ejemplo, nosotros completamente diferentes. Sin embargo, y acá viene la parte muy importante, es una vez que decidimos, cada uno manejaba sus finanzas personales, cada uno lo hacía a su manera, no hay manera perfecta, pero hay la que ustedes pueden encontrar que se adapte de la mejor manera a la situación que están viviendo en ese momento. Nosotros, cuando decidimos mudarnos juntos, sí al inicio chocamos un poco en cómo manejábamos cada uno las finanzas, porque sí decidimos que íbamos a hacer un solo bolsillo y por ende íbamos a manejar un presupuesto de la casa. ¿Y eso qué implica? Hacer el presupuesto juntos. Tenemos que definir cómo nos vamos a distribuir los gastos de la casa. ¿Quién va a responsabilizarse por qué gasto? Entonces, la comunicación es muy importante para trazar esos objetivos. Recuerden, no volcamos todo a que sea solamente familiar. Seguimos siendo personas, seguimos siendo individuales y cada uno tiene sus propias metas. Y eso es importante, respetar, comunicarse y saber que cada uno tiene sus propias metas y que juntos queremos lograr metas familiares. Ahora, Sí, Amor, dale. ¿qué te parece si lo vemos con un ejemplo? A ver. ¿Quieres contarlo tú o lo cuento yo? Ah, ya sé qué vas a decir. Dilo. Estoy segura que muchos se van a identificar conmigo, pero dilo. No, bueno, iba a contar un ejemplo de Ana y de Pedro, pero antes debo decir una anécdota, ¿no? Cuando íbamos a manejar nuestras finanzas personales, mi esposa no tenía necesariamente el poder o la habilidad de fijarse en el precio de las cosas. Ella compraba nomás. Habilidad, dices. Una habilidad o un aspecto por mejorar, podría decir yo. Pero ahora, siguiendo, ¿no? Para un poco ir ordenando o desarrollando las ideas que queremos contarles a ustedes esta noche, hay un ejemplo ahí, ¿no? Es una pareja de esposos, Ana y Pedro. Ellos están casados, tienen un hijo de 5 años que se llama Daniel y se han sentado a conversar. Están cansados de que el dinero no alcance todos los meses. Y además ellos se han dado cuenta que hace bastante tiempo no tienen un viaje juntos y quieren empezar justamente a planificarse y organizarse para lograr ese viaje. Ahora, algo muy importante para poder lograr cualquier cosa en la vida y tema de las finanzas familiares y su mejor manejo no escapa ese precepto. Y es que tenemos que tenerla clara, ¿de acuerdo? El tenerla clara implica el tener una meta correctamente establecida. Para que la meta esté ahí, bien en el horizonte y sabiendo hacia dónde vamos, podríamos setear 5 aspectos principales que esta meta debe tener. Primero, esta debe ser específica. Segundo, debe ser relevante, ¿no? Debe hacernos debe motivarnos para poder lograrlo. Tercero, debe ser medible, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede continuar. Cuarto, tiene que ser alcanzable. Si bien es importante saber soñar, ¿no? Tiene que ser algo que esté al alcance de nuestras posibilidades. Y finalmente, tiene que tener una fecha limitada de cuándo va a ser conseguida. Diana, amor, la meta tiene que tener eso. Tiene que ser específica, relevante, medible, alcanzable y tiene que tener un deadline específico. ¿Y si nos lo aterrizas en el ejemplo de Ana y Pedro? Hagamos eso. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿no? Hace tiempo no viajamos juntos, no estamos haciendo cosas como familia. Hagamos ello, queremos realizar un viaje familiar a Cusco. Ahí está la meta establecida. Queremos que sea por 5 días y queremos que sea en octubre de este año del 2022. La finalidad y por qué va a ser relevante es que nos va a permitir tiempo de calidad con nuestro hijo, con Danielito. ¿De acuerdo? Y finalmente, este viaje tendrá un costo de 4.000 soles y comprenderá a los 3 integrantes de la familia. Genial. Entonces, como vieron, ya, primero tuvimos la comunicación. Hemos dicho que vamos a llevar un presupuesto familiar, cómo nos vamos a ordenar y a lo largo de todos estos puntos lo vamos a ver con el ejemplo de Ana, que viene con su familia, Pedro y su hijo, para ver cómo lo vamos aterrizando. Ya nos pusimos metas, una de ellas como ejemplo es viajar a Cusco. Y ahora nos toca armar el presupuesto familiar, la parte más divertida de esto. Un presupuesto nos aporta información sobre todos los ingresos y egresos que vamos a tener a lo largo del camino, mes a mes. Es importante entonces que definamos
hay que identificar todos nuestros gastos. ¿Cuáles son los gastos que son relevantes y no relevantes para nosotros? Priorizarlos para poder controlarlos, identificar si tenemos deudas personales o familiares, planificar nuestro ahorro y hacer previsiones para el futuro. ¿Y qué te parece si en línea a lo que comentas, hablamos un poco de cómo vamos a construir ese presupuesto? Cualquier presupuesto, ¿no? Cualquier cosa que tú quieras proyectar, pero no está tu línea de ingresos. Ese presupuesto evidentemente tiene que tener su parte de ingresos fijos y su parte de ingresos variables. Los fijos son lo que son y como lo dice su nombre, esos que llegan de todas maneras, mi sueldo en quincena y el 30, ese momento tan esperado que siempre decíamos en todos los meses. Y los variables son esos que si vienen están bien y si no, también, ¿de acuerdo? No sugeriría yo, ¿no? En todo caso diría, oye, no los incluyamos directamente en lo que vamos a gastar porque podrían no llegar. Los fijos sí, de eso siempre podemos contar. ¿Y con los egresos haces lo mismo? Sí, deberíamos seguir un poco la misma lógica, ¿no? Tenemos los ingresos fijos, que son aquellos que de todas maneras van a venir por nosotros en quincena y a fin de mes. El pago del alquiler, el pago del colegio, la luz, el agua, el celular, si no me los corto, ¿de acuerdo? Pero los egresos variables son esos que no necesariamente están identificados a inicio de mes siempre de la misma manera, pero creo que sí podríamos en todo caso establecer algún límite para ellos. No es que nosotros el primer día del mes digamos, ¿no? Y a ver, este mes nos vamos a entretener tanto. Pero sí podríamos decir, ¿cuánto va a ser nuestro límite de gastos en entretenimiento? Cuando estemos llegando ahí, ya no te voy a poder llevar al cine, mi amor. Ahí tenemos que cortar. ¿De acuerdo? Pueden haber un tema de salud, por ejemplo, también, ¿no? Que no estábamos previsto, si el gordo, sea una gripecita, algo por ahí, tenemos que también tener un fondo para ello. Esos podrían ser los egresos variables. Y acá hay algo bien importante que sí tenemos que acotar. Es bueno ser estructurados, es bueno que tengamos un presupuesto, pero también es bueno disfrutar. No podemos estar tan cuadriculados en, ok, tengo que hacer esto y no disfrutar. Y más cuando uno tiene familia. Y disfrutar no quiere decir, disfrutar no es igual a que es algo caro. Y eso es importante. Entonces, ya que hemos visto toda la parte de los ingresos y los gastos... Ahí me dio mi chiquita, ¿no? Si escucharon, ahí me dio mi chiquita, como hay que ser más flexible, me dijo. Yendo a la fórmula, tenemos que restar todos nuestros ingresos menos todos los gastos que tenemos y eso nos va a dar un saldo. ¿A qué apuntamos que sea ese saldo? Y esa parte, nuevamente, o nos puede dar un saldo a favor o nos da un saldo negativo. Ojalá que no sea el caso, ¿no? Siempre tenemos que apuntar a que tener ese excedente. Esa parte es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos un saldo a favor, nos sobra 10 soles, 20 soles en el mes, dependiendo de cada familia, tenemos que saber distribuirlo, hacia dónde va destinado. Uno, importante, fondo de emergencia. Creo que estos 2 años, si bien antes no lo teníamos, nos ha ayudado y nos ha enseñado que tenemos que tener ese guardadito del que estamos conversando al inicio, para afrontar cualquier emergencia que podamos tener, que sea de fácil acceso, importantísimo. También tenemos que destinar a nuestros otros tipos de ahorro. ¿Cuáles son los otros tipos de ahorro? Estas metas que estábamos diciendo que como familia nos vamos a trazar. Mi fondo de emergencia y otros tipos de ahorro. Si tenemos un faltante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer si tenemos un faltante? Revisar. Hemos dicho que tenemos que listar todos nuestros gastos para que sea mucho más fácil identificar cuáles son aquellos que podemos ajustar para lograr el equilibrio y mañana más tarde tener un excedente para poder ahorrar. Ok, ¿te parece, amor, si seguimos, traemos otra vez a la mesa a Ana y a Pedro? Hagámoslo. Ok, ahí tienes, ¿no? También ahí en la pantalla, cómo Ana y Pedro tienen un ingreso, cada uno de ellos, pero que luego para el ingreso familiar se vuelve uno solo, ¿no? De lo que ganan ellos usualmente de manera fija y también del emprendimiento que tiene Ana. Cuando sumamos ambos ingresos, se convierte en el ingreso familiar y tenemos ahí, ¿no? Como de manera así, de todas maneras, seguro del 100%, van a recibir mensualmente cierta cantidad de dinero. A eso podríamos sumarle también los ingresos variables, pero como comenté al principio, yo sobre ellos tendría cierta previsión de incluirlos al 100% como certeros, porque así como llegan, puede que no lleguen también, ¿no? Y no queremos necesariamente destinarlos a un gasto, porque no sabemos si el ingreso variable va a llegar en algún momento. Ahora, lo que teníamos ahí, lo que están viendo en este momento, es cómo pueden juntarse los ingresos fijos y variables para hacer la composición total de lo que esa familia va a percibir mes a mes. Y, por otro lado, y empezar a contrastar esos ingresos totales con los ingresos totales también que, como habíamos hablado, tienen un componente fijo y un componente variable.
El señor del alquiler, el señor que viene a pagar la luz y todos los demás van a venir, son fijos, de eso no nos vamos a librar. Y como mencionábamos, los variables pueden tener este tipo de comportamiento, ¿no? El entretenimiento, la ropa, la tarjeta de crédito, por ahí, o cosas de salud que no estaban previstas en un inicio de mes, pero para las que siempre tenemos que tener ese fondo adicional y considerarlos. Y si por ahí no gastamos, bueno, eso nos servirá para nuestro fondo de emergencia o para ahorrar para el viaje. ¿De acuerdo? En el caso de Dani y Pedro, esos son los números que tienen ahí. Y es el mismo ejercicio que se tiene que hacer para los ingresos que para los egresos o gastos, o ingresos, entradas de dinero. Haces el ejercicio de mis fijos más mis variables me dan un monto total. Tenemos entonces un monto total de los ingresos y un monto total de los egresos. ¿Y eso qué nos da? Recuerdan la fórmula que vimos, ¿no? Todos mis ingresos menos todos mis gastos, apuntamos a tener un excedente. En este caso, para esta familia y el ejemplo que estamos conversando, Ana y Pedro tienen un excedente que es muy bueno. Tienen 70 soles de excedente. Pero, como habíamos dicho al inicio, les tocaba revisar porque están seguros que pueden ajustarse un poco más y tener un poco más de excedente para lograr la meta y viajar a Cusco. Amor, viendo este cuadro de detalle, a mí me preocupa un poquitín Ana y Pedro, ¿ah? Si bien tienen un excedente, como tú habías mencionado, es importante siempre tener excedente en vez de faltante, esa holgura está bastante pequeña, ¿no? Cualquier cosa que pueda pasar en un egreso variable adicional los va a sacar del presupuesto. Creo que, bueno, vayamos avanzando con la presentación en lo que dicen los números, pero de momento me preocupa un poco que esté tan pegadito esa diferencia. Proyectemos, hagamos algo, proyectemos y eso es importante. Cada vez que vayan a hacer, no lo hagan solamente del mes, proyecten cómo va a ser su año para que los ayude a ver en cuánto tiempo logran la meta, cómo pueden organizar su dinero. De acuerdo. Hagamos ese ejercicio, justamente lo que está apareciendo ahora en la pantalla, ¿no? Tenemos los meses de mayo hasta septiembre. Una particularidad que vemos que no se presenta en todos los meses es que, por ejemplo, las personas que somos dependientes, así como Ani y Pedro también, siempre reciben alguna bonificación adicional en ciertos meses del año, en este caso la gratificación. En este presupuesto que ven acá, justamente es lo que les va a permitir esa diferencia, ¿no? Ese adicional que los saca de estar tan pegaditos en ese saldo que mes a mes vienen persiguiendo. Eso es algo bastante importante. Continuando un poco con los demás puntos, el fondo de emergencia. ¿Tú lo quieres comentar? Es algo muy importante. Como lo he mencionado antes, si es que ya tenemos ese excedente y queremos ahorrar, una parte importantísima tiene que ir a este salvavidas financiero, a este colchón que nos va a permitir justamente afrontar problemas de salud, pérdida de trabajo o crisis económica. ¿Qué nos da? Justamente nos ayuda a esa tranquilidad que buscamos, esa tranquilidad financiera que es importante. Nos protege de tomar malas decisiones y si nos preguntan qué es lo que recomendamos, por lo menos tener en la medida de lo posible, y esto se va logrando con el tiempo, no lo vamos a ahorrar en el primer mes, tener entre 3 a 6 veces nuestros gastos mensuales. Ojo, gastos mensuales, no los ingresos. ¿Para qué? Para que nos ayude a subsistir durante esos meses hasta poder ponernos de pie nuevamente. ¿Cuál es la distribución recomendada? A ver, voy a resaltar la palabra recomendada. Nada está escrito en piedra, nada está tallado. Lo que dicen Mariana y Luis, Luis y Mariana, es lo que es verdadero, no. Pero sí recomendamos que la distribución sea nuestros gastos fijos, un 50%, nuestros gastos variables alrededor del 30% y el resto se nos vamos a los ahorros. Y los ahorros tienen distintas distribuciones que luego nos vas a explicar un poco más adelante. Sí, no, efectivamente. Continuando un poco con el caso práctico de Ana y Pedro, tragámonos otra vez a colación. Nos dicen ahí, a causa de la pandemia, Ana y Pedro deciden tener un fondo de emergencia en caso surja algún evento inesperado en el futuro. Ahora, estábamos haciendo y revisamos el cuadro que teníamos en diapositivas anteriores. Y vemos acá que justamente ellos habían tenido la posibilidad de aumentar su saldo en algún momento del año por esa gratificación. Y acá le estamos incluyendo esa partecita que se llama el fondo de emergencia. Ahora, ese fondo de emergencia, yo creo que vamos a estar de acuerdo, es bastante pequeño aún, ¿no? Me sigue preocupando la situación de Ana y Pedro en el sentido de que ese fondo de emergencia, tal como está en este momento, o lo que tiene en ese momento, probablemente no les permita, ¿no?, bandearse en una época difícil. Así que yo creo que tenemos que darle un doble check a lo que ellos están haciendo con su dinero. Y ahí lo que estás comentando, porque siempre, no siempre, pero muchas veces escuchamos personas que dicen,
yo no puedo ahorrar. Es imposible que pueda ahorrar. Me es difícil ahorrar. O con las justas puedo ahorrar un sol al día. Uno, todo suma. Todo sol suma. Eso hay que tenerlo clarísimo. Pero estoy segura, y creo que con el siguiente tema que vamos a tocar se van a dar cuenta que siempre podemos ajustarnos un poco más. Vamos a hablar de algo que a mí me gusta. Tú sabes que a mí me gusta hablar de ese tema. Esos gastos hormiga. Esos que, como lo dice en su nombre, salen así, entran un poquitín a nuestro bolsillo y empiezan a llevarse poquito a poquito, como una hormiguita y como varias hormiguitas, ¿no? El dinero que tenemos, y esa podría ser la diferencia con la cantidad que no nos permite seguir ahorrando. ¿A quién no le ha pasado que está pasando de regreso al trabajo y pasa por una panadería, huele el postrecito y entra? Ah, te ha pasado. Me ha pasado. Te ha pasado, yo sé que te ha pasado. Eso podría ser un gasto hormiga. Y tú puedes decir, amor, no, eso es inofensivo, ¿no es cierto? Me voy a gastar 6 soles en un postre hoy, ¿no es cierto? Y en 2 días cuando vuelva a pasar me voy a gastar lo mismo. Y es un gasto hormiga porque sin darte cuenta vas sacando el dinero poco a poco, ¿no? Otro podría ser, por ejemplo, el taxi para ir a trabajar. Estimados, si salimos, ¿no? Yo sé, si salimos un poco más temprano, el tomar ese taxi no va a ser necesario porque vamos a poder tomar transporte público, vamos a poder ir caminando donde vayamos, pero claro, si salimos un poco tarde, un taxi va a ser la única solución. Un pasito más atrás, organicémonos bien, ¿no? Y ese taxi, llámese gasto hormiga, ya no va a ser necesario. De la misma manera, el antojito del fin de semana. Otra vez te ha pasado. Todos le han 3 de pasado. 3. 3 de 3 le han pasado, ¿no? Es un poco natural y creo que también va por la línea del equilibrio que tú mencionabas. El antojito del fin de semana. Estamos cansados durante la semana, el trabajo, el bebé, las responsabilidades. Y llegamos al fin de semana y lo último que queremos es ponernos a trabajar, ¿de acuerdo? Pero, ¿no? Ponernos a cocinar, perdón. En algún momento va a tener que ser necesario en un equilibrio. Ahí hay unos cálculos que podemos hacer justamente de cómo podríamos de cierta manera economizar. En el bloque dice ahí en qué gasto hoy y a dónde podría llevar ese ahorro para finalmente hacer un cuadro mensual de cómo podría yo, ¿no es cierto?, mes por mes, ir ganando esa diferencia para finalmente, y en el caso de Dani y Pedro, lograr este viaje. Dice ahí, por ejemplo, antes yo tenía 3 salidas al mes, cada una de 100 soles, el Netflix 35, pedidos por delivery 150, gustitos en la tienda 15 soles, el total de 500 soles al mes. Ahora, equilibrio nuevamente. No los vamos a eliminar de todos, pero de poco podemos empezar a reducirlo. En vez de 3 salidas, 2. En vez de Netflix, el paquete para 80 personas, el que tiene menos personas paga un poquito menos. En vez de pedidos por delivery todos los fines de semana, de vez en cuando, en vez de 150 va a salir 50. Los gustitos en la tienda, ¿no? Bueno, esos los mantenemos, porque yo sé que esos te gustan. Pero ahí, en ese, ¿no? En ese conglomerado de ahorros, efectos que podemos tener, Hay que buscar un 210. equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, efectivamente. Y así como eso, también podríamos generar cierto tipo de ahorros, no solamente en entretenimiento, sino también en ropa y otros, tarjetas de crédito, y por ahí, algo de salud. Bueno, la salud no, pues ahí sí no vamos a ver, tampoco seamos malos. ¿Ok? Y eso podría ser un poco como los gastos hormigas nos permiten, de tanto en tanto, ¿no?, lograr esa meta. Y seguimos con el punto 6 de los 9 consejos que les hemos traído hoy. No aumentar nuestros gastos si aumentan nuestros ingresos. Y esto es algo que siempre nos pasa, y si no, al 95% de los casos. Cuando ganamos más, gastamos más. ¿Por qué? Porque nuestros gustos comienzan a cambiar, porque ahora ya puedo comprarme la cartera que antes no podía con mi sueldo anterior, porque ahora puedo ir al partido que antes no podía ir. Entonces, tenemos que controlarnos. ¿Vienen más ingresos? Sí, pero como ya tenemos organizadas nuestras finanzas familiares, ya nos hemos trazado metas, ya sabemos hacia dónde apuntamos, podemos destinar un porcentaje a estos gustitos y gastos y el otro gran porcentaje a la parte del ahorro. ¿Ok? Fortaleces. ¿Quieres comentarlo? Sí, como hemos venido conversando, ¿no? Podemos ser 2 perfiles muy distintos, no necesariamente opuestos, pero justamente creo que acá viene el complemento. Mientras que uno es más organizado, puede complementar al otro, que de repente sueña bastante más para, tenemos estas metas, tenemos que organizarnos, entonces podemos controlarnos más y complementarnos, que eso es lo importante en las familias. ¿Por qué? Porque como lo vimos desde el inicio, damos un ejemplo sobre todos los que tenemos hijos y no les hemos contado, no les contamos que tenemos. Nosotros nos conocemos hace
por lo menos 12 años, estamos casados hace 3 y tenemos un hijo de 1 año y medio. Un hermoso. Un bullicioso ser. Pero para eso justamente nos trazamos todas estas metas que nos ayudan a ir logrando y darle un muy buen ejemplo para cuando él comience a crecer, sepa ese tabú que nos enseña mucho de organizar las finanzas desde niños. Ahora, amor, un punto importante también, el otro en la presentación, uno que siempre yo te recuerdo, ¿no? Que siempre recordamos en la casa. Los préstamos, nosotros que trabajamos en un banco, bueno, tú que has trabajado en un banco, sabemos lo importante que es poder acceder al crédito. De hecho, nos permite apalancar nuestro crecimiento, exponenciar las cosas que hacemos como familia. Pero al mismo tiempo, es muy importante, y eso se le hacemos la sugerencia para todos los que están escuchando este webinar, de mantener siempre bajo control esas obligaciones que tenemos con los bancos, ¿no? Primero, creo que es muy recomendable saber cuánto podemos endeudarnos. Por ejemplo, en el caso de Ana y Pedro, ellos no podrían endeudarse nada porque estaban bien justitos. Para poder endeudarse uno tiene que ver el flujo que tiene, ¿no? El monto disponible que tiene para pagar un financiamiento y solamente en el escenario en el cual identifiques que tienes un sobrante, pedir un poco de plata, ¿no? Al banco para ese gustito, para esa inversión que quieras hacer. Ahora, el orden, ¿no? El orden que uno tiene que manejar para el pago de esas cuotas. Eso no solamente es importante porque afecta a nuestro historial crediticio, afecta, ¿no?, la posibilidad de que los bancos sigan prestándonos en el futuro, inclusive en cantidades mayores, sino que también el no manejar un orden es costoso, ¿no? Cuando nos pasamos de esa fecha de pago, los intereses empiezan a subir, las moras y las penalidades son cosas que pueden afectarnos también. Y es un gasto innecesario que se produce únicamente por la falta de organización. Así que echarle mucho ojo a ese punto, ¿de acuerdo? Ahora, esto es una herramienta que a mí me encanta, ¿no? Bueno, cuando se puede también, siempre lo utilizamos, que es, ¿no?, en la aplicación para los que tienen el Interbank, hay una parte que se llama el chanchito de Interbank. El chanchito de Interbank básicamente como funciona es que cuando nosotros tenemos en nuestra cuenta de ahorros, ¿no?, en nuestra cuenta vista, un saldo de dinero que no vamos a utilizar, ¿sí?, con un swipe a la derecha, podemos hacer que ese dinero empiece a generar intereses, ¿no? Empiece a generar una retribución hacia nosotros. Ahora, el ahorro, y no podemos estresarlo más, lo hemos dicho en varias partes de la presentación, es algo sumamente importante para poder incrementar el patrimonio de la familia. Pero algo bien importante también. Uno no debe ahorrar simplemente para llegar a ese punto de dinero que quiere, ¿no?, guardar para luego gastarlo. Por eso nos lleva un círculo vicioso en el cual nuestro patrimonio se mantiene siempre al mismo nivel. Lo que debemos hacer es lograr un ahorro, sí, para gastar, para viajar, creo que eso es válido también, pero también para buscar invertirlo. Invertirlo en la medida que sea, ¿no?, un patrimonio creciente. Ahora, no piensen que invertir es un superpoder o una habilidad especial de personas muy preparadas, ni agentes de bolsa, ni agentes con ese perfil. El ahorro y la inversión es algo que podemos hacer todos. Una inversión, ¿no?, natural que podemos hacer todas las personas que estamos escuchando este webinar es hacerlo, por ejemplo, en nuestra educación, en conseguir ese conocimiento que nos vuelve más empleable, que nos permite tener, por ejemplo, lograr un emprendimiento diferente y, creo que la conclusión podríamos decir, ahorrar para invertir en nosotros nos va a permitir incrementar nuestro patrimonio en el largo plazo. Ahora, un importante también, yo tocaba en la familia de vivirlo de primera mano. El tema de los seguros, ¿no? El tema de vivir seguro. Siempre uno piensa, oye, esto no me va a pasar a mí, ¿no? No voy a llegar a ese punto en donde yo me encuentre, tal vez, lamentablemente, en una situación adversa, de desgracia, de enfermedad, de accidente y demás. Eso nadie lo quiere, pero la vida no nos libra necesariamente de esas circunstancias. Créanme que contar con un seguro de salud, un seguro de vida o demás, en esa circunstancia difícil de la vida, puede hacer toda la diferencia en poder afrontar esa situación particular de una buena manera o que realmente sea una desgracia. Es por eso que el tener un seguro nos permite vivir seguros y es algo que resalto de manera muy importante para que todos podamos sumar. Así es, así que consejos muy importantes y recapitulemos porque sé que hemos visto varios puntos. 9 puntos. Involucrar a la familia, conocernos, comunicarnos, plantear estas metas comunes, estas metas familiares y metas personales también, porque son metas de la familia. Armar un presupuesto familiar, tener este valioso fondo de emergencia, reducir los gastos hormiga, no aumentar los gastos
si aumentan nuestros ingresos, vivir seguro, controlar nuestros préstamos y tener un espacio diferente para el ahorro. Importante. Y les dejamos un dato. Si quieren seguir aprendiendo más sobre estos temas y temas relacionados al respecto para seguir desarrollándose y creciendo, entren a la nueva plataforma de Interbank, aprendemasinterbank.pe y conozcan todo de manera gratuita. Yo hice esa página. Muy Súper buena. recomendada, súper recomendada. Ahora nos están diciendo que tenemos preguntas. Déjenme ir a ver qué preguntas nos están haciendo para poder resolverlas. A ver. Dice, quiero empezar a ahorrar para que mi hijo pueda ir a la universidad. ¿Qué me recomiendan? Pregunta profunda. ¿Quieres decir tú o yo? Empieza tú y ahí nos complementamos. De acuerdo, creo que es algo que nos va a tocar, ¿no es cierto? Si bien nuestro bebé en este momento chiquito todavía tiene 1 año y medio, no para la universidad, pero para el colegio, ya nos ha tocado, ¿no? Ver que en pocos meses vamos a tener que pagar la cuota de ingreso y empezar a pagar las pensiones. Y lo que hicimos nosotros, y se los compartimos porque creo que también es algo que puede extrapolarse a digamos, a un pago de la universidad, es que uno tiene que planificarse, ¿no? Sabes en el momento que te encuentras, sabes el momento en que va a suceder que tú vas a tener que empezar a incurrir en ese gasto. En este caso la pregunta habla de la universidad. Y cómo desde, ¿no?, meses atrás, años ojalá, uno puede empezar a ahorrar ese dinero, ¿no?, que le va a permitir llegar a conseguir esa meta. Yo diría planificación dentro del presupuesto. De todas maneras. Igual los invito a cuestionarse a partir de esta pregunta. Cuestionémonos para qué estamos ahorrando. Hay metas de corto, de mediano y de largo plazo. Esta pregunta, por ejemplo, ha sido una meta de a un largo plazo, porque, por ejemplo, tomando nuestro ejemplo, nuestro hijo tiene 1 año y medio, entonces es una meta de largo plazo. Pero pensemos siempre que nuestros ingresos y hacia qué apuntamos, hacia la jubilación, hacia vivir tranquilos financieramente, hacia jubilarnos tranquilos, sin deudas. Es algo que no muchos se plantean y tenemos que empezar a pensarlo. No es para hoy, no es para hoy, es para toda nuestra vida. Nos mandan una segunda pregunta. Hay más preguntas, el público está animado. Sí. Voy a empezar a vivir con mi pareja. Ajá. ¿Cómo nos recomiendan organizarnos ahora que estamos recién empezando esta etapa? Uy, empieza la convivencia. Provecho, no, mentira. A ver, a nosotros nos pasó, como les dijimos al inicio, 2 perfiles distintos que cada uno sentía que venía ahorrando de la manera correcta. O sea, yo ahorraba bien, pagué mi primer carro cash con mis ahorros y estaba recontra orgullosa. Y tú también, ¿no es cierto? Así es. Entonces, creo que lo importante es lo que mencionamos. Primero, conversar. Primero, la comunicación. ¿Cómo esperan que sea y cómo les gustaría que sea? Plantear un escenario ideal para organizarse. Lo que has mencionado es bien importante, la comunicación. Nos pasó, ¿no? Vienen 2 mundos, no a enfrentarse, sino a complementarse, que son 2 personas, cada uno con creencias particulares, con vivencias previas distintas y con maneras tal vez de afrontar la vida y en este caso las finanzas de manera diferente. La única forma de poder entenderse, ¿no?, de empatizar con el otro, es a través de la comunicación, con ese canal de transmisión en donde las emociones, y en este caso los deseos de las personas, en este caso de la pareja, van a poder ser correctamente entendidos. Y siéntense, dialoguen. A ver, vamos a juntar nuestros ingresos, cuáles son nuestras metas en común, qué cosas esperamos como pareja hacia adelante, y en función a eso, hagamos un plan de trabajo, podríamos llamarlo el presupuesto, ¿no? Es lo que yo sugerí. Sí, de todas maneras, y ven hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y cómo se distribuyen la administración de la casa, que es importante. Nos dicen que tenemos una pregunta más antes de cerrar porque nos hemos ido con el tiempo, pero ha sido muy divertido. Dice, mi pareja gasta mucho en comida en la calle. No sé si nos han escuchado y es como yo me identifico. Ya ves, yo te dije, iban a haber varios identificados. Mi pareja gasta mucho en comida en la calle. ¿Cómo podemos organizar esta parte mejor? Buena pregunta. ¿Puedo yo? De todas maneras. Por favor. Ya me va a caer. Yo creo que tomaría algo que tú has mencionado a lo largo de la presentación. Uno tiene que manejar el equilibrio. Hombre, si a tu pareja le gusta comer en la calle, creo que eso es parte del disfrute de la vida y eso no tiene que ir, sino tiene que eliminarse. Pero sí creo que debería haber algún tipo de equilibrio en que eso no haya un exceso y en todo caso no lo saque del presupuesto y no los lleve a ese escenario en el cual esa holgura que veíamos, ¿no?, en el caso de Dani y Pedro, no se logre.
Tiene que haber una diferencia entre los ingresos y los egresos. Dile a tu pareja que siga comiendo en la calle, que disfrute, que salga con los amigos y demás, pero bajo el equilibrio que permita que ese gasto no afecte las finanzas de la familia como un todo. Eso es lo que yo sugeriría. De nada nos sirve ahorrar de lunes a viernes para esos ahorros sumados gastarlos el fin de semana en una cena, si es que no nos suma para la meta que hemos trazado. Entonces esa parte, seguimiento, pero que nos dé libertad. Nuevamente, el disfrute también es bueno, pero controlado. Así es, ese equilibrio, ¿no? Que estábamos hablando durante todo el webinar. ¿No hemos llegado al final? Sí, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por escucharnos, por mostrarnos las dudas, identificarse, porque creo que nadie es perfecto en esta organización de las finanzas. Es un prueba y error, los invitamos a que lo hagan, a que empiecen. No hay mejor manera que si no se empieza. Entonces, empiecen a hacer, no hay manera perfecta, listen todos sus ingresos, todos sus gastos y por ahí nos van contando. Así que hasta una nueva oportunidad, muchísimas gracias por tenernos. De acuerdo, muchas gracias. Me uno a las palabras que dice mi esposa y que esté muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad.